Saludos amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Libertad de Expresión, un programa de análisis político, económico y social. Como siempre, a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Los saluda cordialmente Wilson Ramírez Vizcarro en la dirección y conducción periodística de este programa. Llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional por las diferentes operadoras de servicio de cable y en TDT, transmisión digital terrestre, señal abierta en los 18.7 de Lima Metropolitana. Libertad de Expresión, un programa de análisis político, económico y social. Pocos días faltan ya para el 100% y el minuto final del conteo que está realizando la Oficina Nacional de Procesamientos Electorales, la OMPE. Este viernes se va a saber a ciencia cierta quiénes son los que van a pasar a la segunda vuelta. Muchos dicen que podría haber especie de una sorpresa en el camino y que López Aliaga logre empatar a Sánchez. ¿Por qué? Porque Keiko obviamente está en el primer lugar. Pero la figura se está manoseando constantemente últimamente, debido a que hay cierto sector de la población que no está de acuerdo que Sánchez pase a segunda vuelta y otro sector de la población dice que sí, efectivamente Sánchez ha ganado como debe ser. No sabemos a ciencia cierta cuál será el final de esta telenovela turca que está haciendo sentir mucho miedo a ambos lados. Pero lo que sí sabemos todos los peruanos es que ya queremos que de una vez por todas se defina este culebrón y tengamos ya a los dos que van a pasar a la segunda vuelta. Eso es lo que nos interesa, porque ya queremos escuchar propuestas, queremos saber qué es lo que realmente van esta vez, en esta segunda vuelta, los candidatos a decirle al Perú. ¿Estamos ansiosos? Por supuesto que sí, pero todavía hay cierta duda de mucha población con respecto a la confianza de este Congreso que ahora está dividido en dos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. No saben realmente la función, la población que tienen cada uno. Esto lo van a ir descubriendo posiblemente en el camino, pero de lo que sí sabemos es que ya tenemos Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Mayoría o minoría no interesa. Lo que interesa es que ya tenemos la Cámara que va a actuar de senadores como debe ser y la Cámara de Diputados que va a tratar de mejorar sus proyectos de ley para que los del Senado lo aprueben. Así es que estamos a la expectativa. Este viernes sabremos cómo y de qué manera nos vamos a enterar de los que van a estar en la segunda vuelta. Y justamente para hablar de este tema se encuentra ya en los estudios de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos, el magíster en Derecho Civil Santiago Yancari, con quien conversamos en los primeros programas que tuvimos nosotros anteriormente aquí en el canal. Y nos faltaba algunas cosas que dar respuestas a esta situación electorera, pero justamente lo hemos invitado para ver cuál es su punto de vista con respecto a este final que nadie se lo pensaba, pero que de alguna u otra manera es la realidad la que nos muestra en estos momentos el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE en las elecciones generales. Vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Yancari. Doctor Santiago, buenas tardes. Gracias por venir a Libertad de Expresión, un programa de análisis político, económico y social aquí a través de Nacional TV Perú. Buenas tardes a la población de este canal de Nacional TV Perú y agradecer por esta invitación en esta oportunidad. Doctor,
La OMPE va a dar un resultado final al 100% este viernes. No se sabe, muchos dicen que ya pasó Sánchez con Keiko, pero por ahí hay otros que están especulando que no, posiblemente Aliaga logre empatar. ¿Cree usted que existe esa posibilidad o ya se define de una vez por todas que Sánchez va a la segunda con Keiko? Lamentablemente se está manipulando mucho la información a través de los canales de señal abierta, algunos canales. En realidad eso se sabe muy bien que ya están en segunda vuelta Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo vio usted estas elecciones? ¿Qué es lo que más le llamó la atención, aparte de todos los puntos que se han estado observando? Que no asistieron, que no hubo la distribución, que hubo fraude, que llegaron tarde. ¿Cuál es el concepto que tiene sobre este papelón que para muchos nunca ha habido en el Perú? Es lamentable, como inicialmente justamente en este programa, en este TV, Nacional TV, yo lo manifesté, que en realidad Keiko Fujimori iba a pasar segunda vuelta. Quien tenía que pasar la vuelta era lógicamente Sánchez de izquierda y uno de centro. Pero como se vio manchada, ¿no? En estas elecciones se dio un montón de situaciones que generaron opiniones de fraude, que nunca ocurrió en el Perú y solo ocurrió el año 2000 al 2001 durante las elecciones de Alberto Fujimori, que ya todos sabemos la historia, el por qué quería reelegirse. Mucho se habla de que ha habido un manejo oscuro, pero existen algunas evidencias de que no ha habido, ¿no?, alguna parte del país, en algunos lugares, masivamente a votar. ¿Cree usted que esto pueda influir en el futuro? Porque se está apelando ante las instancias correctas para que esto quede bien claro. Bueno, en el Perú, como sabemos, el voto es obligatorio, pero no todos acuden a votar como siempre, no es solo de ahora. Inclusive muchos no votan ni en mismo Lima, y en provincia menos porque las multas ya son bajas, prefieren pagar su multa, porque al ir a provincia no pagar su pasaje y de vuelta nomás por lo menos 250 soles. Entonces prefiero pagar la multa, dicen muchos, y ya no votan, ¿no? Y se quedan en Lima. Claro, en la capital de provincia. Gastan más. En estadía, en comida, así en una es, serie de así cosas. Es. Yo soy un seguidor más de Roberto Sánchez, pero sí tengo mi opinión clara al respecto. Yo puedo opinar, ¿no?, de manera abierta, de manera imparcial. Ya, ahora díganme, Juntos por el Perú, ¿cuál es la esencia de Juntos por el Perú? Muchos dicen que la izquierda va a seguir gobernando al Perú, pero sin embargo estamos viendo que los resultados que ellos manifiestan en campaña no se ajustan a las promesas, ni tanto ni la derecha ni la izquierda. ¿Cree usted que la izquierda va a seguir gobernando, pero esta vez va a cambiar la historia del Perú? Lamentablemente la izquierda no ha gobernado hasta ahora. Lo que está gobernando, como se puede observar en la actualidad, es la derecha, la ultraderecha, porque aquí nos sacaron del gobierno a Pedro Castillo de manera ilegal, con 102, en este caso, congresistas que votaron supuestamente a favor de una vacancia que generó en todo caso el golpe de Estado. Es Marco Moyano, como es público ya, que está de conexión público, que está en proceso judicial, ¿no? Así es. Ahora, Pedro Castillo, se habla de su indulto. ¿Cree usted que Balcázar tenga las facultades de indultarlo? Porque ya lo han amenazado a Balcázar. Tú lo sacas a Castillo, lo indultas y al toque te votamos a ti y lo metemos a Castillo nuevamente. O sea, no entendemos las reacciones políticas que hay de algunos políticos oficiales que están en el Congreso, pero que sin embargo se atreven a tanto falta de respeto a la Constitución, al Perú. Ahí nos vamos a dar cuenta que quien está gobernando es la ultraderecha, y cómo es posible que un presidente del Congreso opine de esa manera, ¿no? Es que no sabe de derecho. El presidente de la República tiene las prerrogativas, tiene las facultades de indultar cuando puede hacerlo. Sí lo hacen, no hay problema.
pero con esa amenaza o coacción que viene generando Rospigliosi como presidente del Congreso, ya se ve cómo podría gobernar el fujimorismo con Keiko. Eso es algo evidente, eso ya no sería democracia, sino dictadura. Y eso se debe evitar. En las calles el run run ahorita está el temor de que comunismo, Sánchez es comunismo. Si entra Sánchez al poder, yo ya me voy del país, y yo ya vendo mis cosas y me voy. Eso es una típica imagen de Ollanta Humala. Recuerdo que Ollanta Humala también comenzó a manifestar sobre el nacionalismo y que lo que más levantó polvo fue que el papá de Ollanta Humala dijo que iba a fusilar, si llegaban al poder, a todos los gays. ¿Recuerdas esas palabras? Lamentablemente, esta cuestión de terrorismo o comunismo, que lo llaman, ¿no?, son denominaciones, porque comunismo no existe. O sea, teóricamente tal vez esa palabra comunismo, esa denominación exista, pero en la realidad no existe. Ahora, si hablamos de la otra teoría del socialismo, lógicamente sí existe en la Rusia, ¿no? Eso es diferente al comunismo, porque la palabra comunismo es una denominación que en la realidad no existe en ningún país comunista. Imaginemos que el Perú ya tiene a Sánchez como presidente. ¿Cuál cree usted que serían sus primeras acciones como presidente? René Sánchez es que sí es representante de izquierda, pero la izquierda democrática con el mismo nombre mencionado. Inclusive él respeta a que se llama a Dios, ¿no? Él, como se dan cuenta, él agradeció primero a Dios cuando pasó la segunda vuelta. Entonces, es una izquierda democrática. Por ejemplo, en Chile hay una izquierda que gobernó bien con Bachelet. Bachelet es izquierda. ¿Sí? Entonces, Sánchez igual. Entonces, una izquierda democrática que deben dejarlo gobernar, ya basta de insultos o irse a que terrorismo, que comunismo. ¿No? ¿Por qué? O sea, porque uno está en contra de la corrupción, del fujimorismo, con lo que se ve ahora con, en este caso, con Rospigliosi, que está amenazando a un presidente. ¿Qué es eso? Esa democracia es una democracia. Más bien esa es una especie de terrorismo, lo llamaría así. Cuando Bachelet ingresa al poder por primera vez, y en segunda vez, porque creo que gobernó 2 veces, hay una revista Newsweek que yo la leí, llegó a mis manos en su debido momento, y indicaba que la pobreza y el desempleo había subido en Chile cuando ella gobernó. Y Boric, cuando ingresa, se acentuó un poco más la pobreza y la falta de empleo, pero sin embargo su PBI de Chile estaba muy bueno, o sea, se establecía. Ahora, lo trasladamos al Perú y en el Perú dicen, si pasó eso en Chile, podría pasar peor en nuestra tierra y vamos a tener problemas con las acciones y las respuestas de Sánchez si es que llega al poder. Bueno, mi opinión es totalmente falsa esas apreciaciones, ya que en el Perú si tenemos el que se llama el PEA, es gracias a la informalidad, no es que a la formalidad. Y en segundo lugar, la extrema pobreza aumenta más a partir del gobierno de Fujimori, porque antes del gobierno de Alan García, del primer gobierno de Alan García, no existía extrema pobreza, solo había pobreza. Pero lamentablemente, en el gobierno de Alan García nace la extrema pobreza, con Fujimori esa extrema pobreza aumenta en la actualidad. Entonces, ¿dónde está el resultado? ¿Dónde está el resultado de esa economía liberal, supuestamente? En realidad no tanto no es que el sistema, sino de quién lo maneja, de quién gobierna. Es el problema. Porque la Constitución Política del 93 dice no monopolio, no oligopolio. Eso dice la Constitución Política, pero sin embargo, vemos en el proyecto monopolio o oligopolio. Por ejemplo, el Grupo Comercio, inclusive la farmacia, ¿no? Incafarma, Mifama, es de una sola persona, de un solo dueño. Entonces, ¿dónde estamos? La Constitución dice en el 93, no oligopolio, no monopolio, pero sin embargo vemos en el Perú monopolios y oligopolios. Castilla hablaba sobre decisiones sobre Petroperú. Ya Petroperú es una empresa que sí puede ser rentable, pero el manejo que tiene internamente Petroperú no es el manejo adecuado, no están las personas idóneas, capacitadas para poder sacar a flote Petroperú. Se dice que Sánchez, si llega al poder, va a vender a Petroperú.
lo va a dar inversionistas extranjeros. ¿Cree usted que esas decisiones, que entre comillas no son oficiales, pero que por ahí se habla, se especula, podría ser ciertas para Petroperú? Yo tengo entendido que son especulaciones, porque Sánchez en ningún momento ha dicho que va a vender Petroperú, sino lo que dijo una vez, voy a mejorar Petroperú. Por eso el problema acá es las personas quienes la dirigen. En este caso son las empresas del Estado. Ahora, Keiko con Sánchez. ¿Qué posibilidades le ve a Sánchez de llegar al sillón de Pizarro? Sánchez tiene más posibilidades de llegar al gobierno, al sillón de Pizarro, porque tiene más votantes y Keiko lamentablemente tiene antivotos. ¿Por qué? Por su mismo personaje que tienen al mando. Por ejemplo, los Furiosi, en vez de ayudarlo a Keiko, ¿qué está haciendo ahorita generando al amenazar a Ocasio? Está generando más antivotos a Keiko Fujimori. Ese es el problema. Ahora, Keiko Fujimori como Keiko no ha hecho nada por el Perú. Ella simplemente, si ahorita va al gobierno, es simplemente por el apellido que tiene Fujimori por su padre. Pero si hablamos de ella misma, no ha hecho nada. Porque nunca trabajó para el Estado, pero sí fue representante. Ha sido congresista, pero no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho por el Perú? Nada. ¿Ese tal vez es su talón de Aquiles en estos momentos para las elecciones de Keiko? No ser parte del desarrollo del Perú, pero sí ser parte del legislativo, que también tiene que ver con el desarrollo del Perú. Lamentablemente, teniendo 73 congresistas, no ha hecho nada, más bien que se llama que hizo. Desde el momento que ella dirige ese partido que se llama Fuerza Popular con 73 congresistas, vemos hasta la actualidad de aquella fecha muchas vacancias presidenciales. ¿Cuándo se ha visto antes eso? Entonces, ¿eso quién generó? Keiko Fujimori. Vacancias presidenciales. Eso no es democracia. ¿Esas vacancias han sido generadas en el Congreso de la República? Claro, desde la fecha de los 73 congresistas de Keiko Fujimori empezaron las vacancias. De Pedro Castillo, ¿cree que Pedro Castillo está posiblemente a un paso de su salida, pero la oposición no quiere perdonarle el atrevimiento que tuvo al querer dar un autogolpe de Estado? ¿Cree que eso fue su peor error de Pedro Castillo? Si hablamos de golpe de Estado, quien generó el golpe de Estado fue el mismo Congreso, cuando cerró la puerta del Congreso y en ese caso lo metieron preso o lo detuvieron a Pedro Castillo, siendo presidente de la República de manera ilegal, como hoy día recién lo dice el Colchado mismo. Colchado mismo dice que lo han detenido de manera ilegal, arbitraria. Nos pasamos a Sánchez, porque me interesa el pensamiento de Sánchez en realidad. Tiene juicios, tiene denuncias, posiblemente le compruebe o no le compruebe una apropiación ilícita, malos manejos. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, esas son cuestiones de ahora de elecciones. Esas son cuestiones de elecciones actuales, porque por el hecho de que Sánchez ya está para segunda vuelta, no quieren sacar cosas que anteriormente nunca lo han sacado. ¿Por qué? Por perjudicar y manchar. ¿Por qué? Porque si hablamos de un proceso que hablan de un proceso simple, leve, falsa declaración, ellos se originan de un proceso, como el mismo mandan a visitar a sus abogados, de un supuesto proceso de delito de fraude, ya fue archivada. El delito grave, el delito simple de falsa declaración, lógicamente, si el otro ha sido archivada, vamos a ver, el delito de falsa declaración contra el proceso administrativo es un delito leve con una pena leve. Y por lo tanto, si uno va a eso, ya prescrito. Pero en realidad esto lo están sacando ya para poderlo querer manchar, que estamos en segunda vuelta, ¿no? Se ha mantenido eso. Yo tomo muchas referencias de la población porque ellos no sé cómo se enterarán por alguna emisora, por algún canal de televisión o por X cosa, pero quisiera saber la verdadera posición de Sánchez con el Perú. Usted está muy cerca de él, conoce el pensamiento tal vez más íntimo de Sánchez, posiblemente, no lo sé, pero Sánchez, ¿qué piensa por el Perú en realidad? ¿Quiere cambiar? Porque todos nos han ofrecido lo mismo. Ollanta Humala, Pedro Castillo, todos nos dicen lo mismo y seguimos en la misma danza, en el mismo baile de los que sobran. Mira, lo que se quiere antes, como dicen muchos opinólogos o que están en contra de Sánchez, dicen que se mantenga la economía. Lógicamente la economía se va a mantener, como decían en un primer momento.
el PEA, la población económicamente activa del Perú, es gracias a la informalidad que existe en el Perú, porque si no, no habría eso. Entonces, como hace un rato mencionaba, Sánchez es de una izquierda democrática. Seguro que es una izquierda porque Claro, muchos han dicho, yo recuerdo y hay archivos de imágenes de Hugo Chávez que decía, yo no voy a chocar con nada, yo voy a ser un señor que respeta las leyes y mire lo que pasó. Pero hay que diferenciar Venezuela con Perú. Perú ha pasado los peores momentos de crisis económica, el año 85 Sí. y el año 90, con los paquetazos. Pero sin embargo, pese a eso, Perú ha soportado ese tipo de situaciones, pero ¿gracias a qué? Gracias a la informalidad que es la producción del PEA, del Perú. O sea, usted sostiene que la informalidad es la que está empujando el carro de desarrollo del Perú. Sí, eso es la verdad, porque gracias al PEA, o sea, gracias a la informalidad, el Perú mantiene su población económicamente activa. Y si Sánchez llegara al poder, ¿cree usted que la informalidad se volvería formalidad para poder darle más garantía? Los formales tengan más crédito, más confianza en financiamientos. ¿Cree usted que existiría eso? Mira, todos tenemos esa idea o esa de formalizar, ¿no?, la informalidad. Pero en el Perú todos somos nuestra costumbre, ¿no? La costumbre del peruano. Tú formalizas, por ejemplo, una actividad comercial y nuevamente aparecen informales en otro tipo de actividad. O sea, eso siempre va a existir, esa es nuestra costumbre peruana. Pero es que esa es una costumbre ancestral. Así es, siempre. Desde la época incaica, creo, no, desde la época de la colonia, Y eso ya estaba. Y eso es Perú, pues. Ahora, para finalizar esto, quiero tocar un poco el tema de la minería ilegal. La minería ilegal, la minería informal y la minería formal. ¿Ya? Son tres sectores que están siendo constantemente asediados, uno por la SUNAT, el otro por la SUNAT y el otro por la ley. Ya, ¿Cómo se puede ordenar eso? ¿De qué manera podemos darle un rumbo de progreso, pero que los tres aporten y den impuestos al Perú? Porque sabemos que uno no da impuestos, el otro, el Perú te tiene que pagar para que tú puedas llevarte el mineral. ¿Cómo es esto? Mira, muchos le llaman minería informal, otros le llaman minería artesanal, otros le llaman minería ilegal. Los tres son distintos. La minería ilegal, lógicamente, es porque no cumple con ciertos requisitos de legalidad, como la ilicitud, ¿no? Lo que se ve en Madre de Dios. Pero también vemos que hay minería formal por la gran empresa minera que genera ilicitud, delitos, lo que se vio en este caso en La Libertad, con la empresa minera La Poderosa. ¿Cuántos han muerto? Muchos. Igual que en Madre de Dios mueren muchos con la minería informal. Ahora sí, quiero poner el punto final. Este Congreso que se va, dejó algo que le pueda servir al Perú, aparte del Día del Pollo, del Día del Muñeco, del Día de no sé qué, aparte de eso, ¿le dejó algo al Perú que pueda el peruano decir qué bien trabajó este Congreso? Este Congreso no ha trabajado bien, ha sido uno de los peores congresos, como esos 73 congresistas de Keiko Fujimori hace algunos años, y más se han preocupado en dar normas pro crimen y inclusive actuar de manera abusiva. Se ha cometido ejercicios abusivos de derecho legislativo, y más aún, ¿no? Unidos estos, los congresistas de la derecha que han cometido abuso o ejercicio abuso de derecho, y no ratificar a un fiscal que estaba actuando bien como Pérez, o sacarlo a Delia Espinosa de la Fiscalía de Nación. Yo lo hablo como abogado, ¿no? Ajá, bueno. A ver, Gabriel, dame un par de minutos, por favor. Un par de minutos. Galarreta ha sido entrevistado en varios medios y ha dado una respuesta hacia lo que significa de ahora en adelante si ellos ganan el Perú. Galarreta está diciendo que el Partido de Fuerza Popular quiere la unidad de todos los peruanos, porque ahora sí van a trabajar para el bienestar del Perú, pero ha dicho
Un gobierno es el que decide el desarrollo del Perú, más no el Congreso. Porque anteriormente de estas elecciones que pasaron y estos otros gobiernos, hemos visto que el Congreso era el que decidía y los gobiernos eran los que tambaleaban. Claro, ahora vamos a ver también que el Senado va a decidir muchas cosas, ¿ah? A diferencia de antes, el Senado va a tener poder. Ahora, si hablamos de Galarreta, Galarreta no tiene moral. Ya es del conocimiento público que tiene más de 3,5 millones de dinero. Entonces, ¿eso qué es? Delito de lavado de activos, esperemos que la Fiscalía investigue. ¿No? Y Galarreta, ¿cómo puede hablar, representando en el caso de Keiko, de decir que va a haber unidad? Si hace poco hemos visto que han muerto 5 jóvenes en Huancavelica, en Colcabamba, ¿no? Que supuestamente porque eran mochileros. Totalmente falso. Así fueran mochileros, simplemente lo agarran, tenían que meterlo a rango preso, pero no matarlo. Si fuera verdad, pero eso es totalmente falso porque eran jóvenes inocentes que fallecieron. Entonces, ¿cómo va a hablar de unidad? No puede hablar de unidad. Ellos son los que viven al Perú. Entonces, Sánchez, para usted, es un buen prospecto como presidente para que desarrolle y despegue Perú este nuevo quinquenio. Yo creo que sí, porque Sánchez es una izquierda democrática y aclarar también yo soy cristiano, y aclarar también a mis hermanos cristianos que quien trajo esa denominación llamada de ideología de género, que uno habla cada rato, ideología de género, ¿no? Hablan de eso, ¿no? Que el único que representa en contra de la ideología de género es López Aliaga, Keiko, dicen eso, no, es mentira. Esa figura de ideología de género nace con la Constitución del 93, porque la Constitución del 79 era pro familia, que decía igualdad de derechos de varón y mujer, decía la Constitución del 79, pero sin embargo la Constitución del 93 dice igualdad de derechos de todas personas, de la diferencia. ¿Quién trajo la ideología de género? La Constitución del 93 de Fujimori. Y hasta ahora la tenemos. Y está en vigente. Estoy aclarando a mis hermanos cristianos. Bien. Doctor Yancari, gracias nuevamente por su presencia acá en los estudios de Nacional de Perú, en mi programa Libertad de Expresión. Es interesante haber conversado estos puntos y ya sabemos qué es lo que podría suceder en el Perú si es que Sánchez logra. Muchos dicen que Sánchez va a expropiar, que Sánchez va a hacer, pero aquí estamos conversando claramente con uno que es muy cercano al candidato a la presidencia en esta segunda vuelta, Roberto Sánchez. Hemos estado con el doctor Santiago Yancari, magíster en Derecho Civil. Hacemos una breve pausa y volvemos con el periodista José Rosda desde la ciudad de Pucallpa, región Cayali. ¿Qué ha pasado con la congresista Francis Paredes? Ha sido involucrada en una red criminal, en una organización criminal, ¿no?, de lavado de activos, de influencias, etcétera, etcétera. Ella, su hermana y una serie de personajes de la Dirección Regional de Salud de esa región. Volvemos con eso después de la pausa. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Esta pinta bien para Perú. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia.
Y como las mejores historias y partidos, no las jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Bien amigos, estamos con ustedes nuevamente como siempre a través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Llegamos a más de 100 ciudades a nivel nacional por las diferentes operadoras de servicio de cable y en señal abierta TDT, transmisión digital terrestre 18.7 en la ciudad de Lima Metropolitana. Mi nombre es Wilson Ramírez Vizcardo en la dirección y conducción periodística de este programa. Bien amigos, hace unos instantes ya habíamos mencionado que vamos a entrar en un enlace telefónico con el comunicador social de la región de Ucayali, la ciudad de Pucallpa. El señor José Rosdan, con quien vamos a conversar sobre este tema que ya habíamos anunciado, o sea, ¿qué está sucediendo con la congresista Francis Paredes, su hermana, que ha sido intervenida aquí en Barrios Altos? Hemos visto un lugar muy extraño, pero que también hay una serie de involucrados que son de la red de salud de Ucayali. Pero para conversar sobre ese tema es que hemos contactado con el comunicador social José Rosdan, quien ha tenido la gentileza de atendernos. Vamos a darle la más bienvenida. José, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Wilson, siempre es un gusto conversar con usted y este programa que es bastante sintonizado acá en la selva. Se te escucha bastante, se te ve bastante, estimado Wilson. Bien, gracias por tus palabras, José. La congresista Francis Paredes, representante de la región de Ucayali. Sabemos que empezó con Perú Libre y que después se pasó a otra bancada en menos de lo que canta un gallo. Pero ha tenido comportamientos un poco extraños en el transcurso de estos 4 años. Y ahora parece que las cosas están ensombreciéndose un poco más contra ella. ¿Qué podrías contarnos? ¿Cómo ha sentido Pucallpa, la región de Ucayali, con esta denuncia a nivel nacional? ¿Me escuchas? ¿Aló? Bueno, parece que tenemos problemas con la señal. ¿Aló? Bueno, vamos a llamar nuevamente al señor Rosdan para que nos dé su apreciación sobre este tema. Está usted en Libertad de Expresión, un programa de análisis político. José, ¿nos puedes contestar? ¿Sí? Efectivamente, sí, yo le escucho fuerte, mi estimado Wilson. Bien. Le escucho nítido. Bien. Ya, le comentamos, el sentir de la población acá en Ucayali era lo que se venía. Los medios digitales cubrieron este desenlace que se venía ya para la hermana de Francis Paredes y la involucrada que es actualmente congresista. Realmente lamentable lo que está sucediendo con los representantes de la patria. Y es que la población ya no se sorprende, no hay una sorpresa por esta acción que está haciendo la autoridad competente. Por lo contrario, se pide que todo se esclarezca y basta ya de mellar al pueblo ucayalino. Es el sentir del pueblo, de los casi 600 habitantes, de los 400,000 votantes jóvenes que de pronto no conocen a la congresista, porque ella ingresó a ser representante de Ucayali con pocos votos, de casualidad, en un partido que de pronto en su momento nadie lo conocía. Es por ende que se llenó de poder y se olvidó de sus raíces. Acá la educación le exige a la congresista saliente. ¿Por qué? Si ella era maestra, una humilde maestra de aula, ¿por qué no se preocupó por sacar leyes por el sector educación? Si ella era una ciudadana de a pie,
ciudadana de a pie, hoy por hoy se olvidó. Cuando visita nuestra región de Ucayali, solamente venía en aras de promocionarse porque quería continuar en el Congreso, seguramente como senadora o diputada. No causó impacto en la población y es por ende que la justicia tarda, pero llega. Es así, es lo que se evidenció a tempranas horas, sí. José, ¿existe algunos indicios o relación directa con los funcionarios de la Dirección Regional de Salud de Ucayali, donde se habla y se escribe también de que ella ha tenido mucha influencia en nombramientos junto con su hermana, junto con el director de salud? ¿Qué existe de eso? ¿Qué de cierto hay de eso? Bueno, lo que acá en los medios, en las instituciones de salud, todo se refería, acá no estamos asegurando nada, se presume y se presumía que ella era la que direccionaría o la que direccionaba cómo debería caminar esta entidad del Estado, una entidad muy importante acá en Ucayali que hoy por hoy es olvidada. El sector salud le va a recordar toda una vida a la congresista, porque seguramente a través del poder que ella estuvo revestida como congresista, pudo quizás beneficiarse. Hoy por hoy se habla que la familia Paredes ya no es una familia humilde de la región de Ucayali, sino pareciera que fuera una de las familias más ricas ya de esta región. No lo estamos asegurando, pero se puede evidenciar en base a las diversas propiedades que pudieron adquirir. Muchas de ellas comentan personas bastante allegadas de pronto a la congresista que pareciera que no direccionaría su nombre, sino direccionaría nombres de personas cercanas. La justicia tiene que prevalecer, mi estimado Wilson. El pueblo ucayalino está muy resentido y no va a olvidar esta historia que marcaron en contra del no desarrollo para Ucayali. Hoy, desde tempranas horas, se realizó un cateo o un allanamiento a una vivienda que presuntamente sería a nombre de la hermana de la congresista. Es lo que se vivió, la población pasaba por el lugar, nadie se quería quedar a observar, como llama la atención muchos allanamientos, decían no, es lo que se venía, pasaban, se reían, murmuraban y decían una vez más, otra persona que se enriquece llegando al poder. Acá no aseguramos nada porque la autoridad competente tiene que demostrar que todas las propiedades, todo ese número monetario que seguramente figuraría en el patrimonio actual de la familia de Francis Paredes, tiene que demostrarse, porque ellos son personas humildes, personas de a pie, maestros que también como uno se iba a la DREU a buscar un puesto de trabajo y que por arte de magia, por suerte, vamos a decirlo así, llegaron al poder, pero no a representar al pueblo, sino se olvidaron de la pobreza que vive el pueblo. Bien. Eso es la realidad, Wilson. No puedo argumentar nada más porque la autoridad competente tiene que manifestarse a través de este allanamiento. Sí, pero la realidad otra vez le va a dar un golpe, una cachetada a Ucayali, porque tengo entendido que han elegido, para finalizar esta interesante comunicación contigo, José, periodista de la región de Ucayali, muy sintonizado en un programa de televisión ahí, han elegido a una diputada, Jessica Navas, que también es un cero a la izquierda, y esto parece que no se aprende la lección, José, para finalizar esta entrevista. Definitivamente tenemos a un representante del Senado, seguramente con bastante experiencia política, pero también con bastante historia, que con rabo de paja, dice la población aquí en la selva. Esperemos que esa experiencia política, esos errores políticos que tuvieron, se direccionen y cambien, den un vuelco gigantesco. También tenemos a una diputada que tiene mucha experiencia política porque fue gobernadora, fue gerenta territorial, fue vicegobernadora, todos los cargos habidos y por haber, ella ya los conoce, pero mucho de la población dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué hizo? Empezaron caminando o en una motocicleta y ahora tienen camionetas, tienen flota de camionetas, tienen propiedades gigantescas. Qué bueno es ser funcionario. Y lo que comenta la población aquí en la selva se sorprende, pero también la población olvida
porque ellos no ingresaron eligiéndose a sí mismos, ingresaron con el voto popular. La población ucayalina espera de sus autoridades trabajo, estimado Wilson. Bien, José, gracias. Acá hay varios en el equipo, acá en el CHEP, que quieren ir a Ucayali ya también a lanzarse como políticos, para venir, para tener camionetas, tierras y todo. Increíble lo que sucede en la región de Ucayali. Te agradezco por la atención, José Rosdan, desde Ucayali, región de Pucallpa. Gracias nuevamente por tu atención y estaremos en contacto para otra oportunidad. Gracias, Wilson. Buenas tardes. Bien, hacemos una breve pausa y volvemos con el economista Camilo Figueroa Moy para hablar sobre Petroperú y otros temas más de la economía nacional. A Petroperú es el engreído de todos los peruanos, quieran o no quieran, tiene que estar dándole plata cada rato, tiene que financiarle su pago y todas sus cosas que están haciendo. Y hay preguntas que quiero hacerle al economista porque hoy día su colega Castilla, ex ministro de Economía, también ha hablado sobre este tema. Hacemos una breve pausa y volvemos con el economista Camilo Figueroa Moy. ¿Saben qué es esto? 8.000 años de excelencia en el arte del cultivo de la papa, la mágica integración entre las mejores tierras del mundo y microclimas únicos que solo existen en los Andes peruanos. Una selección de exquisitos ingredientes y fritas cuidadosamente hasta lograr la perfección. ¿Y las vas a tirar así? Respeto. Inca Chips, el tesoro de los incas, hecho snack. Papata Yupaitai. Bien amigos, estamos con ustedes nuevamente como siempre aquí en Libertad de Expresión, un programa de análisis político, económico y social. A través de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Llegamos a más de 100 ciudades por las diferentes repetidoras de servicio de cable. Bien, ya estamos con el economista Camilo Figueroa Moy. Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido nuevamente a los estudios de Nacional TV Perú. Gracias, Wilson, por la invitación nuevamente. Dimos la primicia, si no me equivoco, la semana pasada sobre el tema de Petroperú. No le hemos tocado mucho porque queríamos saber si iba o no iba el salvataje a Petroperú. Y parece que esta vez se hizo nuevamente realidad. ¿Qué piensas, Camilo? Sí, ¿Está pues bien? ¿Está efectivamente, mal? de alguna forma es un golpe pues, al erario nacional, no al presupuesto público, ¿no? El Estado piensa obviamente nuevamente a darle un salvataje a Petroperú, debido obviamente a los números obviamente que han cerrado el año 2025, el año pasado y este año, ¿no? Estamos esperando, digamos, los estados financieros del primer trimestre de 2016 que no salen, deberían salir ya. Estamos a la expectativa de cómo está, pero de acuerdo a la lectura del cierre de 2025, pues es preocupante, ¿no? Que estén cerrando pues con una pérdida grande, ¿no? Es por eso que el Estado obviamente está optando por un nuevo salvataje que obviamente que tiene una nueva figura por poner una línea de crédito, ¿no? Está hablando de 2.000 millones de dólares, pero digamos, retrocedamos en el tiempo y veamos cuál es la causa de todo esto. Lo han dicho en infinidad de veces muchos economistas, muchos analistas políticos, muchas personas que trabajan o que han trabajado en el Perú y que son expertos en estos temas petroleros, ¿no? Todo inició el año 2013, en la época pues, del presidente Ollanta Humala, ¿no? Claro. Cuando en principio, obviamente, la idea era modernizar la refinería de Calama, modernizarla. Sin embargo, en todo ese tiempo que ha pasado, pasó de modernización a prácticamente es una planta nueva. Ya. Iniciaron con ese tema, se proyectaron con 1.300 millones de dólares, decían que iba a afectar el área nacional y el presupuesto público. Esto en la época de mi colega, el ministro Castilla, ya. Que la aprueba y todo, a través del ministro de Economía en ese momento, Sí. y aprueba obviamente el PIB, el proyecto de inversión pública en ese momento.
calculando obviamente, como te digo, un monto inicial de 1.300 millones, que después pasa a 3.500 millones de dólares, después pasa a 5.500 millones de dólares, y ahora el Petroperú, el Estado peruano, Petroperú tiene una deuda de casi 7.800 millones de dólares por la refinería. Sí. Entonces, ¿dónde se generó el problema? Desde ahí. Pero no solo eso, Camilo. Lo que pasa es que es como que Humala dijo, bueno, yo quiero reestructurar una casa nueva, ¿no? Algo que me sirva, que me sea útil para poder cumplir con mis promesas, porque una de las promesas de campaña de Ollanta Humala era el nacionalismo y por aquí y por acá. Pero nadie pensó en su sano juicio que esto iba a ir creciendo en ingreso de dinero para mejorar esa infraestructura que has pintado una casa muy bonita todo, pero no la vendes. Y es que ahí podemos decir el ejemplo más práctico para que la gente lo entienda, el tema de la casa. Primero plantearon remodelar la casa, pero al final tumbaron la casa y hicieron casa nueva. Eso es lo que ha hecho la refinería. Es todo nuevo. O sea, es como que la planta vieja o la refinería vieja la han quitado totalmente y han puesto totalmente una nueva. Y ojo, es como una casa nueva, ¿no? Claro. Empezaste a decir, voy a remodelar mi casa, voy a pintarla, cambiarle ventanas, baños, pisos, puertas, pero terminaste después diciendo, ¿sabes qué? Voy a demoler la casa y voy a construir una casa nueva. Obviamente eso te cuesta mucho más. Claro. ¿No? Y eso es lo que ha pasado en todo este tiempo. No, pero hay que tener en cuenta también que toda la infraestructura se deteriora. Entonces hay que hacerla trabajar, hay que hacerla producir, y no hubo producción, no hubo nada. ¿Por qué no hay ese nivel de atención con el combustible? Y como si el petróleo, tenemos gas, tenemos todo, y esto lo venimos manejando hace mucho tiempo. ¿Por qué no se puede hasta ahora lograr una estabilidad de todos los hidrocarburos en el país? Bueno, en todo este tiempo, obviamente, el factor pues exploración en el tema del petróleo realmente no se ha dado como se debió dar, ¿no? Entonces, ha habido problemas justamente y la producción en barriles diarios ha bajado tremendamente, ¿no? Obviamente tenemos el otro componente, no solamente el petróleo, está el diésel, la gasolina, etcétera, y la refinería obviamente iba a ayudar a transformar el producto petróleo que tenemos, que mucho del petróleo que tenemos que viene de la selva, es un petróleo bien pesado y difícil de procesar, ¿no? La gasolina es bien caro de procesarlo, ¿no? La idea era que esta refinería lo podría hacer, ¿no? Sin embargo, obviamente no ha habido mayor exploración en el país y nos hemos ido pues, rezagando en el tema de la producción de petróleo en Perú. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a mantener a Petroperú? Calcula un tiempo, porque los de Petroperú están felices de la vida. Los trabajadores de Petroperú, hasta la misma empresa de servicios de seguridad, están tranquilos porque ya saben que le ha venido 2.000 millones y tanto de préstamo, entre comillas, para solucionar todos sus problemas de ellos. Pero yo no voy a estar alimentando a algo que no me devuelve mi plata. Y claro, yo pienso que el siguiente gobierno, o el gobierno que estamos próximos a la segunda vuelta, tiene que darle una solución a esto. Si vemos las cifras, obviamente, frías, la empresa está quebrada. Está quebrada, pero dicen que no está quebrada. Exacto. Obviamente, si tú ves el patrimonio de la empresa versus las deudas que tiene, ese patrimonio es la cuarta parte o menos la cuarta parte de todas las deudas que tiene, ¿no? Pero Camilo, las deudas que estoy hablando sobre el tema de la refinería, ¿no? Acá estamos tocando, acá no quieren tocar a Plus Petro, no quieren tocar a Prima, no quieren tocar a esas empresas, porque ellos son los que se están beneficiando también. ¿Esos son también parte de este problema? Yo diría que Petroperú no, hay un problema obviamente para privatizarla, porque ¿quién va a comprar una empresa quebrada? Tendrás que regalarla, y eso no va a pasar, no la vas a regalar. No. Es obvio, con todo lo que has metido en plata. En el tema solamente refinería, si podría meter la refinería al precio que he visto aquí, los 500 millones de dólares, si alguien en su sano juicio la compra, perfecto. Pero no creo que pase en este momento, ¿no? Va a ser bien difícil que un actor de fuera pueda comprar alguna de las unidades, en el caso de refinería de Perú. Y obviamente no lo van a hacer porque Petroperú, vamos a decirlo así, tiene el 30% del mercado, ¿no? Ahorita ha bajado, antes era con 50, 60. Y es un gran regulador de precios, ¿no? Si uno va a ver los grifos, los pocos que quedan de Petroperú,
obviamente la gasolina está más barata que los grifos del sector privado. Otro también tema complicado es que si vendes petroproductos, seguramente la gasolina no va a bajar. Está subiendo. No va a bajar. El sector privado no va a bajar. Pero ahí, Camilo, por favor. Y seguramente va a llegar, y lo voy a Cosa que sube no baja, Camilo. 30 soles el galón si lo venden a un privado. Claro, pero en el Perú todo lo que sube ya no baja. Exacto. Entonces, esa también es la preocupación de muchos televidentes y que tienen vehículos y tienen consumo de gas a domicilio. Dicen, bueno, va a subir, y que por X problemas subió, pero va a bajar, pero nunca baja. Eso también es otra tomadura de pelo a la población. Entonces, estamos ante varias aristas de viveza de parte de algunos monopolios de la distribución del combustible, y como ya te mencioné, ahí está Primax, ahí están otras empresas más que venden gasolina, ponen el precio que quieren, en la zona que quieren, y como ellos son los dueños, entonces tenemos que estar sujetos a sus caprichos o a sus pérdidas cuando ellos no las tienen. En realidad ellos ganan. Sin ir muy lejos, en Chile, que no es país productor de petróleo, No tienen nada. el actual presidente obviamente ha aplicado el fondo de compensación que tiene ellos para bajar los precios. Obviamente los precios no han subido como han subido acá. Que acá han subido, obviamente, la gasolina regular que yo uso en mi vehículo, que costaba 13 soles, ahora que está 23 soles. 23 soles. Entonces, ¿qué soles? Porque no hay, me imagino que el organismo regulador. Pero eso no funciona. Pienso que no se está haciendo nada. Pero no funciona. O sea, Camilo, en los organismos reguladores de la economía, del control, de todo esto, no funcionan. Eso es la preocupación de todos los peruanos. ¿Por qué no funciona? Mira, no funciona el Poder Judicial, no funciona la Fiscalía, no funciona ni la Policía. Y esta vez tenemos harto dinero, pero tampoco funcionan los funcionarios de los estamentos públicos regionales y municipales en hacer obras. ¿Cómo poder lograr que esto se cristalice de alguna u otra manera en el futuro en el Perú? Ya he estado con un hombre de confianza de Sánchez, el doctor Santiago Yanga, y dice que Sánchez es pues un prospecto de alegría y felicidad para el Perú, que todo va a mejorar. Es un izquierdista, pero que quiere lo mejor para el Perú. Pero afuera dicen que no. Pero afuera dicen que no. Tengo la fe que sea así. O sea, tengo la fe que sea así. Pero todos podemos tener fe. U otro candidato que salga, cambie esto, definitivamente, ¿no? Que lo cambie. O sea, hay funcionarios que no, digamos, que no hacen su labor, no cumplen su rol. En principio, los de las reguladoras. Estamos hablando del tema del manejo del precio de petróleo. 23 soles, ¿no? El galón. Sí. Y si lo comparas, obviamente, o lo pones al tipo de cambio, estamos hablando de qué cosa, $7, $8 el galón. Más caro que el doble que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por eso yo te iba a decir que... Siento que los ingresos de allá son 10 veces mayores que los de acá. El mínimo es 10 veces o 15 veces mayor que el de acá. ¿Quiénes son los que manejan ese tipo de mecanismo de control y de alza de precios del combustible? ¿Quiénes son los verdaderos responsables aquí de controlar que el peruano pueda tener un acceso a combustible cómodo y real? Obviamente están las empresas privadas, tú mismo los has mencionado, cuáles son, que seguramente obviamente no les conviene que baje el precio del gas, y lo mantienen ahí, y no hay nadie que los obligue a bajarlo, porque obviamente si vemos al organismo regulador que no está haciendo su labor, y que sin embargo el organismo regulador también saca informes, he estado consultando los últimos informes porque ellos envían unas bandas de precios de los combustibles, pero los últimos informes no han salido, no los he visto en la página web del organismo regulador. No sé qué es lo que está pasando. Porque esto me hace recordar, si retrocedemos un poco el tiempo, Camilo, me hace recordar a Aeroperú, ¿no? Aeroperú fue una empresa nacional de flota de aviones, todo, pero que con Morales se reflotó, se vendió y tenía un valor de más de 2.300 millones de soles en ese tiempo, y la vendieron a 500, 800 millones, pero la que se aprovechó de esa gran jugada económica, menos no costó ni 80 millones o 20 millones de dólares. Y se aprovecharon de esas circunstancias, y los de LAN Perú, perdón, los de LAN Chile dijeron, yo te compro las rutas,
más no el avión. Yo te compro las rutas. Y de ahí se dispararon los precios, se dispararon un montón. Vino Aerocontinente, le hizo la guerra y a Aerocontinente se tuvo que ir porque le dijeron que su presidente era narco y su hermana era la lavadora. Entonces, para todo existe un monopolio económico fuerte en el Perú que no permite que el Estado controle los precios entonces. Por supuesto, debe haber digamos, un lobby fuerte para que Petroperú desaparezca del mapa. Y no pueden hasta ahora. Quieren vender Petroperú. En eso están. ¿Y tú crees que vendiendo Petroperú se va a solucionar los problemas de los precios del combustible? No pienso, más bien se van a mantener o van a subir. Eso es una realidad. Es como cuando quieren privatizar el agua. Sí, voy a dar un ejemplo. Sedapal la quieren privatizar y seguramente lo que pagamos de agua se va a duplicar. Pero esa es el precio. Pero Camilo, esa es la visión de muchos inversionistas de afuera y también locales que se asocian para comprar X cosas del Estado. Yo recuerdo que compraron Ecasa, compraron empresas de distribución de papa y todo, de sal, no sé, Econaco, no sé quiénes más, compraron a precio regalado. Tengo un amigo que compró un hotel de turistas que pertenecía a Entour Perú. En esa época. Sí. ¿Por cuánto? $50,000 y eso costaba más de $1 millón. En su momento lo agradecieron. Ahora, ¿por qué esas ventas, Camilo? O sea, por mal manejo, mala administración de esos entes del Estado o porque realmente no rendían o no había pasajeros, no había clientes. ¿Por qué? Bueno, en esa época pues tenían que vender todo, ¿no? Y lo más rápido era venderlo a precio, digamos, a precio baratito para que se vendan más rápido. Y muchos de los que adquirieron ese tipo de empresas eran gente relacionada o al mismo gobierno o a los grupos económicos que, digamos, que manejan el Perú. ¿Y porque también se benefició? Me imagino que sí. ¿En los hoteles del Cusco no dice? Sí. En los hoteles, o sea... Muchos se beneficiaron con eso. Porque esas personas que yo te menciono compraron el hotel de turistas de un X lugar de Perú y ahora son millonarios, están tranquilos, una inversión de $50,000 y todavía con préstamo del banco. O sea, el banco se presta para la jugada de decir, bueno, ¿cuánto quieres? 50,000. ¿Vas a comprar ese hotel? Sí. Pero has hecho el estudio, a ti no te preocupa el estudio. A mí lo único que quiero es comprar. ¿Me prestas o no me prestas? Te presto, ya. Si no, yo me apodero del banco. El otro entra, trabajas, la lucha, la suda y comienza a darle las cuotas para pagarle al banco. Y después de eso, felices y soñadores los pastores. ¿Qué pasó, Camilo? ¿Por qué en el Perú perdemos nuestras cosas que realmente nos podría dar trabajo para los peruanos, ingreso para el Perú y mejor un desarrollo? En primer lugar, y los intereses que están detrás. En segundo lugar, también mucho está el tema pues de la corrupción que todos sabemos, que está por todos lados en el país. Sí. Y obviamente tenemos esos resultados. Increíble, increíble, Camilo. Sí. Como siempre, tú has venido ya con los números y todas las estadísticas de Petroperú y me alegra bastante. Y acá el lunes vamos a tener al ex ministro de Economía Castilla, Luis Miguel Castilla va a venir confirmado, me ha confirmado, lo esperamos al ex ministro para conversar sobre Petroperú y sobre todo lo que está pasando a nivel nacional con las infraestructuras, Camilo, que están inconclusas. Me parece muy bien que lo tengas, que ha sido ministro de Economía. Y que nos cuente la verdad. Y obviamente me gustaría tenerte acá también. Excelente. Para poder conversar, una conversación seria. Y más que tú que eres economista profesional de muchos años y conoces el tema, realmente interesante saber que tenemos pues el respaldo de un economista como el señor Camilo Figueroa Moy, quien nos ilustra con estos temas, sobre todo en la economía peruana. Gracias, Camilo, como siempre. Gracias a ti, Wilson, por la invitación. Bien. Una próxima oportunidad. Bien, amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su amable sintonía. Con nosotros será hasta el día lunes, como siempre, Dios mediante, a las 5 de la tarde en Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. En la dirección de cámaras y producción estuvo, como siempre, Gabriel Falcón.
En la producción ejecutiva, la ingeniera Patricia González del Águila, y en la producción periodística, el señor Rafo Poblete. Bien, amigos, los espero el lunes. Que tengan ustedes una bonita semana y ya saben, a seguir apostando por el Perú. Y no se olviden, continúen con la programación de Nacional TV Perú, el canal que une a todos los peruanos. Chao, chao. La nueva televisión del siglo XXI, en vanguardia en la era digital, el mejor contenido, independencia, análisis crítico, las mejores entrevistas, análisis político, veracidad y objetividad, polémica, investigación, lo mejor del fútbol peruano, líderes de opinión, con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos al WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com.